justamente para resolver esos problemas que afectan a la población. Tenemos aquí a Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad. Le agradezco muchísimo, viceministro, por estar aquí en nuestro programa, en este Vis a Vis con Yanely Nostroza. Yanet, muy buenos días, un gusto acompañarle y buenos días, Darcoseva, en el programa. Bueno, quisiera empezar pidiendo su opinión sobre lo que va a suceder, debe estar sucediendo ya en la Asamblea Nacional. Se convocó para hoy a las 8 de la mañana el análisis del informe que ya se filtró ayer, en donde hay una recomendación en un informe borrador para llevar a juicio político al presidente de la República, con lo cual la gobernabilidad, que es el tema que a usted le compete, veo que se complica. Gracias por la pregunta. Hay dos elementos importantes que considerar. De hecho, hoy se están dando los dos. Primero, esta etapa que con mucho respeto se reconoce del Gobierno Nacional la realidad jurídica y constitucional respecto a la fiscalización que la Asamblea Nacional tiene todo el derecho de hacer. Sin embargo, al mismo tiempo llama la atención, y le escuchaba hace unos minutos, la poca seriedad, sobre todo desde la perspectiva jurídica, con la que esta comisión está tratando el tema. No quiero hablar con absoluta certeza porque hasta que el informe no esté emitido estamos trabajando sobre un borrador que podría cambiar todavía. Sin embargo, si el informe sale como está el borrador, no lo digo solamente yo, y ahí sí como abogado hemos hecho el análisis más allá de la posición que hoy represento, pero muchísimos expertos en materia que incluso pueden en ocasiones opinar en contra del gobierno, no tienen ningún asidero jurídico, ninguno. O sea, llegaron a hablar de traición a la patria, se nota que ni siquiera entienden qué significa el delito de traición a la patria y qué elementos previos requiere para que siquiera pueda configurarse. Así que desde esa perspectiva, a pesar del show político que se ha montado, y a pesar de que puedan lograr los votos, no solo en la comisión, y lo digo con claridad, vamos a trabajar sobre el supuesto que consigan los votos para la comisión y que inclusive, más allá del amor propio que deberían tenerse para no jugar con falta de piso jurídico, consiguen los 46 votos para iniciar el proceso de juicio político. Eso luego va a la Corte Constitucional, que ha demostrado ser una institución seria, apegada a derecho, que seguramente no va a demorarse más de 1 o 2 días para tirar a la basura y no dar admisibilidad al procedimiento, no porque no esté en derecho de iniciarlo jurídicamente, sino porque no hay causales, porque el presidente de la República no es culpable de ninguna de las cosas que se han querido inventar estos señores. O sea, como punto uno, y solo permíteme complementar, porque al mismo tiempo hay algo importante. Y es que hoy también, ahora mismo el ministro Cucalón está en la Asamblea Nacional para presentar los argumentos del Gobierno Nacional respecto a las reformas constitucionales para que Fuerzas Armadas puedan trabajar de forma complementaria para delitos, sobre todo vinculados con crimen organizado y narcotráfico, que son los que más afectan a la ciudadanía. Bien mencionabas, la seguridad es la principal necesidad a resolver. Y eso estamos solicitando, y la Asamblea, en vez de estar preocupada por enfocarse en eso, está en un show. Entonces, hoy mismo, de manera interesante, mientras unos hacen show, nosotros estamos enfocados en combatir la inseguridad. Y hay que decir, viceministro, y lo digo como yo les digo, aquí como periodistas no estamos defendiendo nada en particular, sino que en el país se haga lo correcto y que cada funcionario al que le pagamos con dinero público y en el que depositamos nuestra confianza a través de nuestro voto, haga su trabajo de manera correcta. Y aquí un llamado a la señora Mireya Pazmiño. Si nos ponemos a ver qué es lo que ha hecho y con qué ha aportado de manera positiva en su trabajo en la Asamblea Nacional, capaz que ya vamos en -10, -20, -30, no ha hecho nada. No ha hecho nada sino intentar y participar constantemente de este tipo de shows. Es experta en participar en estos shows que finalmente no solamente van a dejarla mal parada a ella, que sería lo de menos, deja mal parada a la Asamblea Nacional, frente al país, frente a la comunidad internacional, frente a la Corte Constitucional. Quisiera analizar solo un par de puntos de lo que se ha filtrado, viceministro, para conocer su opinión. Se dice y se utilizan, esto yo lo estoy leyendo del portal Primicias, que es un portal serio y que ha recogido las afirmaciones que hay en ese informe, y se utilizan verbos, ¿no? Dice, se evidencia, o sea, es que ni redactar saben, se evidencia el presunto cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública. O sea, ¿cómo se evidencia algo que está presunto, para empezar? Pero digamos que quitémosle la evidencia, digamos que que encontraron que ha habido el cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública y contra la estructura del Estado con base en el informe del ex secretario anticorrupción Luis Verde Soto.
¿Qué podrían haber sacado de ese informe que les sirva como evidencia del cometimiento de presuntos delitos? Absolutamente nada, Janet. Jurídicamente hablando, nada. Nada de lo que hay en ese informe. Y es más, en materia de delitos contra la administración pública, y sin querer ponerme demasiado técnico, no existe, pues, están tratando de conectar una autoría por omisión. Eso no existe. No existe, jurídicamente no hay forma de conectarlo, ni por la información del informe, ni con pruebas que no hay, porque el presidente no es culpable de absolutamente nada de esto, y además porque desde la parte especialista del derecho penal, aquellos delitos no pueden ser ni presuntos ni por omisión. Entonces, realmente, y esto no lo digo por un motivo político, lo digo desde el derecho, no tiene ningún asidero a la argumentación que están planteando, y bueno, poco a poco parecería, y los 10 días de prórroga que han solicitado, parece ser claro que es porque no saben cómo terminar ese informe, porque no tienen los elementos con los que empezaron este show. Claro, y habría que preguntar, porque acabamos de hacer una entrevista al asambleísta Gruber Zambrano, que dice que lamentablemente no participó de la elaboración de ese borrador, ni él ni los otros miembros de la comisión. Esto lo ha hecho la señora Mireya Pazmiño en su despacho o fuera de su despacho, que sería mucho más grave, y pues en donde pues a puerta cerrada ha preparado ese informe. Habría que preguntar en compañía de quién y con asesoría de quién se deja llevar a esta payasada. Y sobre todo, Janet, lo importante será decirle a los señores asambleístas que más allá de ser oposición, que es absolutamente legítimo en un Estado de Derecho, que por favor, insisto, por amor propio y ojalá por respeto a la Constitución de la República, aunque su opinión política o sus intereses partidistas lleven a un lado, no caigan en el juego de iniciar un proceso que no tiene ningún fundamento legal. Mientras la asambleísta Mireya Pazmiño se encarga de ver cómo forza estos argumentos para tener réditos políticos para sí misma y para quienes están detrás de ella, que hay que empezarse a preguntar quién está detrás de Mireya Pazmiño y quién financia las actividades de Mireya Pazmiño, que van mucho más allá de la Asamblea Nacional. Pero, viceministro, hay cosas importantes que sí hay que aclarar. ¿Qué digo? Aquí no estamos en defensa de nadie. Yo creo que hay que aclarar técnica, profesional y responsablemente y jurídicamente lo que se dice y lo que se expone a la opinión pública. Y a mí sí me preocupa algo que dijo el asambleísta Villavicencio, el asambleísta Fernando Villavicencio. Dijo que el informe elaborado por la Policía Antinarcóticos en colaboración con asesoría y colaboración de organizaciones de seguridad internacionales de otros países, que se puso en conocimiento del presidente de la República 2 meses después de haberse posesionado, en donde había serios indicios de la participación de la mafia albanesa en nuestro país, que estaba usando empresas de exportación para sacar producto ecuatoriano y droga también. En ese informe se mencionó que estas reuniones en las que habría participado el señor Chevs, que en principio levantan la sospecha de que tenía algo que ver con esas actividades de narcotráfico. Que el presidente en eso no dijo nada, finalmente el informe se archivó y sospechosamente el esposo de la comandante Varela ascendió en un grado superior dentro de la Policía Nacional, dando a entender como que hubo un acuerdo. Archivo el informe por parte de la policía, la comandante general Varela, pero mi esposo sube. Eso es grave porque golpea a la institución presidencial y al presidente como tal, golpea también a la institución policial y a la excomandante. Entiendo esos elementos, no podría responder por lo que dice el señor Villavicencio, no está dentro de mis competencias pensar o hablar por él. Sin embargo, lo que sí le puedo demostrar con hechos y con evidencias es que el gobierno nacional del presidente Guillermo Lasso es por largo el que más ha incautado droga. Veamos, más de 400 toneladas de droga incautada al narcotráfico, a la delincuencia organizada, cuando gobiernos anteriores no llegaban ni a 30 ni a 40 toneladas por año. Esa es la mejor muestra que nuestro combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico es serio, es comprometido, y de hecho hace poco nos reunimos con delegados de la Unión Europea para reforzar con ellos y su apoyo técnico y económico controles en las aduanas, controles a través de escáneres especializados para seguir reduciendo el impacto del narcotráfico en el país. Nada más fácil que el presidente de la República sea un conspirador y peor aún con las faltas de respeto, más allá del tema legal, que han querido indignarle hasta incluso de narcotraficante. Habría que revisar los tiempos exactos de las declaraciones del señor Villavicencio, pero lo que es claro es que tan pronto el presidente de la República ha conocido de posibles irregularidades, la gente ha salido. Y el presidente no puede ser responsable por manzanas podridas que se dañan en el proceso o que se dañan en un momento, pero sí el gobierno nacional de separarlos tan pronto hay conocimiento y empezar a combatir dentro de nuestras competencias, porque también hay que ser claros.
Y aquí quizás la gente a veces siente algo de frustración, porque, y como ciudadano también lo digo, porque no necesariamente la Fiscalía y la Justicia actúan de la manera que uno quisiera, con la celeridad y enfoque que uno quisiera, pero un gobierno responsable en una democracia tiene que respetar la separación de funciones del Estado. Y por lo tanto también empecemos a exigir a Fiscalía y a la función judicial que cumplan su parte del trabajo, pues el gobierno nacional y la policía puede capturar, pero mientras no tengamos sentencias en firme, tampoco tenemos el proceso completo. Ahora, viceministro, dentro de lo que se ha conocido hoy y ya consumados los hechos, por decirlo ahí, con un Rubén Cherres por los techos y escapado del país. Esperamos que lo capturen pronto y esté ante la justicia pagando su pena. Todos los responsables de eso tienen que estar presos, no importa quién sea. Lo están buscando. Absolutamente. Pero nacional e internacional. La coordinación con la Fiscalía y con la Policía Internacional se está haciendo. Pero bueno, en ese informe ya se le vio a él en unas fotografías reuniéndose con este capo de la mafia albanesa, que es lo que se dijo en ese informe técnico, que este señor tenía que ver con la mafia albanesa y que estaba traficando droga a través de empresas de exportación radicadas en el Ecuador. Pero al ver ya estas reuniones, al conocer al señor Cherres, al conocer un poco el entorno y el pasado, porque dicen que siempre ha sido así medio vivaracho, ¿no debió el presidente de la República, digamos, blindar al gobierno de este personaje? ¿No debería esa haber sido una acción que debió haber Tan hecho? pronto el presidente ha tenido conocimiento de estos hechos, ha separado a todos los involucrados del gobierno nacional. Hoy están saliendo ciertas evidencias, pero cuando él conoció el tema, el señor Luque y los demás involucrados fueron separados de manera inmediata y con toda la fortaleza del Estado. En este momento se los está buscando para que paguen por lo que han hecho, traicionando incluso, no señor Cherres, pero algunos de ellos la confianza que se les brindó en el gobierno nacional. Claro, por pero eso, al tener, digamos, un conocido, porque no era del gobierno. Correcto. No se puede poner sanciones a alguien que no es del gobierno, pero sí es un conocido, digamos, es un conocido del entorno familiar y del entorno personal del presidente Lasso. de alguien cercano al presidente, no de él. Exactamente. Eso es importante. Pero bueno, es que no de él. ya ve, Es que, güey, es conocido oiga, pero el tipo, entonces ¿no? un conocido de su primo Sí, estaba sí, mal yo y entonces entiendo. usted es culpable de que el señor andaba en malos pasos. Eso es lo que queremos saber. O sea, Absolutamente digamos, no. si alguien llamado, digamos, vamos a ser el dueño de una empresa, conoce de alguien externo que está queriendo utilizar la empresa para cosas oscuras o para robarle a la misma empresa, no sé, uno hace algo para que no se acerque. Efectivamente, y eso se hizo tan pronto el señor presidente tuvo conocimiento. Pero eso fue en julio. ¿Lo hizo? Insisto, los temas de tiempo sobre lo que declara Villavicencio en este momento, yo por lo menos no los tengo claros, pues son declaraciones de él. Sin embargo, lo que le puedo garantizar es que tan pronto el presidente conocía de los actos, primero ordenado separar y luego ha colaborado con la policía y la fiscalía para que se capture y se castigue a todos los que tengan algún nivel de culpabilidad. E insisto, la mejor evidencia que podemos dar al respecto es que somos el gobierno que más droga captura y seguirá capturando, que estamos buscando la colaboración, insisto, volviendo al tema de la Asamblea, para que Fuerzas Armadas nos ayuden en esa pelea, que está colaborando con gobiernos a nivel internacional y con entidades internacionales para la ayuda a que es el principal problema que vive el Ecuador. No es lógico que alguien siquiera pueda sospechar cuando el día entero nos dedicamos a capturar, recibiendo amenazas a título personal, la mayoría de nosotros, a los mayores capos de la mafia, capturado en Colombia uno de los más buscados del mundo respecto al narcotráfico, porque sí, un par de señores relacionados a alguien que conoce al señor presidente, se torció. Y desde esa línea, Janet, quizás avanzando un poco hacia los temas que quisiéramos como gobierno nacional que se pueda empezar a debatir, es que la Asamblea entienda las prioridades que tienen los ecuatorianos. Este es un tema, seguridad, que sin duda es el más importante, pero estamos listos como gobierno presentando algunos proyectos de ley. Pronto se entregará el nuevo Código del Trabajo, que será un debate amplio, que requiere de todos los sectores sociales. Hay muchos otros proyectos vinculados a temas económicos que es necesario que la Asamblea empiece a tratar, de manera que podamos avanzar ya no solamente en show político, sino en soluciones concretas que, como bien decías, necesitamos los ecuatorianos para generar empleo, para generar oportunidades y para combatir a esta delincuencia que no solamente es internacional, sino que afecta a cada uno de los ciudadanos. Para poder hacer y encaminar, impulsar, procesar y aprobar, llevar a la práctica todas aquellas cosas que los ecuatorianos necesitamos para vivir mejor, tiene que partir de acuerdos nacionales, diálogos con distintos sectores. El presidente de la República, luego de perder la consulta popular, hizo un gran llamado a un gran acuerdo nacional.
en la práctica sigue pasando el tiempo y no lo vemos sentado con nadie hablando de ese posible acuerdo nacional. Ese también es un tema que le compete directamente. Absolutamente importante, y eso sí lo estamos haciendo. Hay que entender que el presidente de la República tiene muchas funciones. El Ministerio de Gobierno, empezando por el señor ministro Cucalón y desde el viceministerio que manejo hoy, estamos reuniéndonos todos los días con distintos actores sociales. Hemos tenido reuniones, por supuesto, con comunidades y organizaciones del sector indígena, con representantes de los pueblos afro, con jubilados y voluntarios de la Fuerza Terrestre, con maestros jubilados, con gremios productivos. Todos los días tenemos varias reuniones al respecto para ir construyendo estos acuerdos y sobre todo escuchando, porque entendemos que hay una solicitud y una exigencia de hacer cambios desde el gobierno nacional. Lo estamos escuchando, y algunos, para hablar de manera concreta, se ha aumentado el presupuesto de inversión social a 15.000 millones de dólares, el de seguridad a 3.000 millones de dólares, el de obra pública de 300 a 1.000 millones, más del 300% de aumento, que se va a enfocar sobre todo en soluciones viales que sabemos es una prioridad de los ciudadanos. Ayer se dio una rueda de prensa de manera también concreta uno de los problemas que sé que son un dolor de cabeza, sabemos en el gobierno, para aumentar los horarios, trabajar en horario extendido en registro civil para temas de cédulas y de pasaportes. Es decir, estamos escuchando, nos estamos reuniendo y estamos empezando a dar soluciones concretas en instituciones y en territorio a los principales problemas de la ciudadanía. Ahora, vuelven los problemas de comunicación, viceministro, una sana crítica, pero la verdad, 15.000 millones es una cifra tan lejana. Suena bastantísimo, pero no lo tangibilizo. No sé qué significa y cómo me va a beneficiar. Y estoy hablando, ¿qué estará? O sea, si yo, que tengo un lugar privilegiado dentro de este país, como muchísimos ecuatorianos que por lo menos, que no tenemos que preocuparnos de qué comer hoy, pero hay gente que se preocupa, como lo dije hace un momento, de cómo va a llenar el plato de comida hoy. Y estas personas, 15.000 millones de dólares, la verdad no significa absolutamente nada. Yo quisiera que eso se traduzca, y ahí va la comunicación. Siguen con esos problemas. Lo tomo con muchísima responsabilidad, Janet, le agradezco eso, estamos trabajando al respecto. En los próximos días, de hecho, empezaremos a sacar ciertas piezas para explicar, por ejemplo, el nivel de cumplimiento que sí existe de los acuerdos con la CONAIE, que quieren posicionar una narrativa de que no se ha cumplido nada. Estamos sobre el 90% de cumplimiento, algunos en proceso, porque las cosas no cambian de un día para el otro a nivel de regulación. En los cronogramas establecidos se va a comunicar. Respecto de esto, efectivamente también, y le doy dos ejemplos concretos, más de 120 millones han sido entregados ya en créditos pequeños, es decir, en microcréditos, sobre todo para el sector rural, beneficiando a más de 200.000 personas, es decir, son créditos de valores relativamente bajos, pero que ayudan a la calidad de vida y a la reactivación económica de los ecuatorianos. Ya se refinanciaron hasta los créditos de $3.000 y se está trabajando en algunos de entre 3.000 y 10.000. También se duplicó el presupuesto de la educación intercultural bilingüe. Se está trabajando, de hecho el día de ayer estuvimos en Imbabura, se entregaron motocultores a comunidades agrícolas específicas, kits para apoyar en agricultura, se están entregando títulos de tierra, y vamos a seguir con este trabajo concreto de territorio prácticamente todos los días, pues entendemos que hay que reforzar la acción del Estado y del gobierno, particularmente en el territorio, y tomo su consejo y voy a conversar con el equipo de comunicación para aterrizar cada vez más y con mayor claridad el trabajo que sí se está haciendo, pero sobre todo dedicándonos a trabajar para resolver esos problemas de manera concreta. Justamente tuvimos aquí a Cecilia Velázquez y hablábamos, y yo le describía pues los acuerdos que el gobierno incluye dentro de estos 218 digamos, acuerdos que se derivan de los 10 puntos que puso la CONAIE en la mesa de negociación. La tiene clara, hay gente que piensa que son nuevos, efectivamente son la derivación práctica, es decir, el paso a paso para cumplir esos 10. Ahora, el problema es que ellos no lo ven así, y ese... Lo estamos entendiendo, y usted que tiene que estar frente lo a hemos ese, entendido, y esa estamos trabajando con el equipo justamente para aterrizar cómo esos 218 están cumpliendo cada uno de esos 10, Por ejemplo, inclusive para traer a elementos y ejemplos concretos cómo se ha ido dando cumplimiento. De nuevo, se duplicó el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, que era una de las principales exigencias de la CONAIE. Ya en los próximos días se van a entregar temas importantes para la Universidad de Amauta y Huasi. Se está trabajando también en entregar aún más créditos, hablamos de 120 entregados, se van a entregar hasta 217 millones en créditos directos
E insisto, los créditos de hasta $3.000 no pagados o con problemas ya fueron refinanciados. Todo esto son cumplimientos concretos de esos 10 acuerdos, pero efectivamente vamos a reforzar el acercamiento y la comunicación para que no solamente los líderes, que en ocasiones pueden tener intereses políticos, sino sobre todo los ciudadanos, lo que llaman las bases de los movimientos, sepan lo que se está trabajando y empiecen a recibir ese beneficio. Le pregunto cosas concretas. Algo que me preocupó mucho es que dice que el gobierno nacional no les ha dicho que no es posible determinar una focalización de subsidios. ¿Eso dijo? Sí. Disculpe, no estoy dudando, usted no escuché la entrevista. Sí, yo, pues, de hecho, estamos en el proceso de focalización de subsidios, estamos con un cronograma acordado con ellos, pero para darle un ejemplo concreto de donde hay un pequeño inconveniente, en temas de focalización del gas. Parte del acuerdo, porque ¿qué pasa con esto? El precio oficial se cumple, pero para llegar a ciertas comunidades el transporte es excesivamente caro. Entonces, de un tanque de gas que se compra en $1.60 le llega hasta en $5. ¿Cuál era el acuerdo? Coordinar para apoyar en la logística. Ellos nos tienen que decir cuáles son los puntos donde las comunidades quisieran recibirlo. Hasta ahora no logramos que nos establezcan cuáles son esos puntos. Entonces, también existen trabas, primero, de la propia CONAIE para establecer el cumplimiento total, y por otra parte hay varios de estos acuerdos que requieren de reformas legales que, de nuevo, la Asamblea Nacional, en vez de estar apoyando en esto, no al gobierno, sino al cumplimiento de los requerimientos de la ciudadanía, enfrascada en shows políticos. Otro punto, algo que parecía fácil de llevar a la práctica, que es, por ejemplo, lograr que se organicen ferias o mercados libres, no sé cómo se denominaría, para que los campesinos puedan traer sus productos directo del campo a la ciudad, evitando los intermediarios que son los que en la mitad lucran, y lucran del trabajo de los campesinos, de los agricultores, y también lucran del bolsillo de los consumidores. Son los que más ganan y los que menos hacen. Pero sigue siendo un negocio legítimo, pero efectivamente... No ha habido ferias, no hay ese acceso directo a esos productos y ellos siguen en las mismas condiciones. Es algo que se está coordinando para hacerlo de manera permanente. Sin embargo, tengo la alegría y gracias por el espacio. Este jueves, mañana, vamos a estar, por ejemplo, en Saquicilí, empezando en coordinación con una feria que se llama Infancia con Futuro, que se coordina con la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Alrededor de eso se va a trabajar una de estas ferias. Estamos poco a poco coordinando porque esto también requiere de coordinación con los GATS, que muchas veces son los que tienen los espacios físicos para que estas ferias funcionen y lleguen a la ciudadanía y no sea en un espacio lejano donde no tenga efectividad, coordinando esas acciones. ¿No se están tomando mucho tiempo para ejecutar? Bueno, los acuerdos se terminaron a finales del mes de octubre, estamos en 3 meses, efectivamente para algunos puede ser algo de tiempo, pero de nuevo, hay que entender que esto requiere algo de coordinación. Tomo el consejo y como gobierno nacional, el día sábado el presidente de la República convocó a todos los gobernadores del país y les dijo, hay que reforzar el trabajo en territorio, hay que enfocarnos en cumplir con mayor agilidad los compromisos adquiridos y hay que sobre todo hacer sentir el Estado y el trabajo del gobierno a los ciudadanos en su espacio. Así que tomo su mención, estamos trabajando todos los días y espero que vean en los próximos días los resultados de eso. Un último punto, ella dice que la condonación de deudas, porque se habló de condonación, usted me dijo hace un minuto de refinanciamiento, y no hablaron de refinanciamiento, sino de condonación de deudas hasta $3.000, y quisiera que usted me aclare si realmente se condonaron también las de $10.000 o esas sí son No, las en eso quiero ser muy claro, estamos trabajando en planes en conjunto con ellos, en temas de refinanciamiento, en temas de perdón de intereses, en algunos elementos técnicos, pero hay que entender que hay que ser responsable, porque se habla de no son bancos privados, sino banca pública, pero la plata de la banca pública es de todos los ciudadanos del Ecuador. Entonces, hablar de alguien que obtuvo un crédito al que sí, hay que apoyarlo, sí, hay que colaborar con ellos, inclusive pudiendo dar nuevos créditos para que salgan adelante, pero no es responsable decir que se van a perdonar todos los créditos de hasta $10.000 de todo el que sacó, porque eso sería castigar al ciudadano que sí paga sus créditos y que sí está pagando sus impuestos, porque esa es plata de todos, plata que debería ir al plan para evitar la desnutrición infantil, al plan para el desayuno escolar, al plan para aumentar el cumplimiento de medicinas en salud, al plan para aumentar cobertura de educación con las 14 escuelas que ya ha inaugurado el gobierno nacional, para la construcción de hospitales, para la reforma y la construcción de carreteras. Estamos trabajando conjunto a ellos, a pesar de que se han levantado las mesas de diálogo, siguen ciertos canales y líneas de comunicación para lograr el cumplimiento de acuerdos y dentro de ello vamos a hacer todo lo posible para cumplir con esas necesidades, pero siempre de manera responsable. Ella dice que no se ha condonado ninguna deuda.
se ha refinanciado digamos y se ha trabajado en temas de intereses, pero de condiciones, de plazos. Iban a ser condonados. Hay algunos elementos que con gusto le paso el detalle, que se trabaja desde Banecuador y desde Finanzas, pero no podemos hablar de absoluta condonación, porque de nuevo, sería afectar no al gobierno nacional, sino a todos los ciudadanos, porque este gobierno, si bien tiene acuerdos específicos con este sector de la sociedad, es responsable por los más de 17 millones de ecuatorianos. Lo que pasa es que en la mesa de diálogo dijeron que les iban a condonar los de hasta 3.000. Las mesas fueron el inicio de un proceso largo del que ellos fueron parte, que recién terminó en octubre del 2022 y que se está articulando en estos momentos en su cumplimiento. El hecho de que, digamos, ya se estén convocando movilizaciones, ¿cómo lo ve el gobierno? ¿Les preocupa? Hablan de que si es que hay una movilización como la de junio, se cae el gobierno. No, en esto quiero ser súper claro, y esto para los ciudadanos que nos están viendo. No hay paro, no hay convocatoria a paro, ni presente ni futura, y en esto el mismo Leonidas Issa lo ha dicho no solo el viernes en la declaración oficial, sino en medios de comunicación a lo largo de esta semana. Las manifestaciones a las que se ha convocado, primero el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, son absolutamente legítimas como protesta social. Y ese día seguramente van a manifestarse no solo la CONAIE, sino muchísimas organizaciones sociales. También el 28 de marzo se habla de una movilización, o una manifestación, perdón, para entregar un proyecto de ley de aguas en la Asamblea Nacional. Mientras esto sea pacífico, es absolutamente legítimo. Lo entendemos como un ejercicio de presión, como un ejercicio de insistencia en cumplan los compromisos, y dentro de eso nos vamos a enfocar en cumplir los acuerdos adquiridos dentro de las posibilidades y la responsabilidad con todos los ecuatorianos, en además fortalecer el trabajo en territorio y el cumplimiento con las demás exigencias de la sociedad, porque es a todos a los que tenemos que responder, y particularmente en hacer sentir a los ecuatorianos que el gobierno nacional está trabajando día a día para resolver los problemas más urgentes. Es en eso lo que nos tenemos que enfocar, porque vivir con miedo no es el trabajo de un gobierno, sino gobernar y servir. Y desde ahí le pedimos también a los ciudadanos, que yo entiendo la tensión que se vive a nivel nacional, sobre todo, y ojo, no es una crítica a los medios de comunicación, es parte del trabajo, pero de algunos actores políticos que quieren aprovechar y pescar el río revuelto. En este momento no hay paro, por favor, vivan en tranquilidad con sus familias y dedíquense a generar y a producir, que es lo que este país de ustedes más necesitan.